Grato saludarles y darles la bienvenida de mi parte a este primer curso de 5 que se va a dictar para ustedes para la titulación. En este caso, ustedes son 7 ingenierías, que en total da un total de 166 participantes. Entonces eso me hace reflexionar y felicitarles a ustedes por haber tomado la decisión de obtener el título profesional. Yo creo que eso ya es bastante. Eso quiere decir que todos ustedes son inquietos, igual que el profesor, por querer mejorar y salir adelante, ¿no? Y buscar tal vez otras direcciones, ¿no? Bueno, el curso que me ha tocado son habilidades directivas, negociación y competitividad, y ciertamente voy a comenzar compartiendo una pantalla. Me gustaría que me avisen si todo el mundo ve. Sí se ve bien, profesor, todo está bien. Ok, perfecto. Esto es parte del ciclo de 2021-1 y el curso se llama, como les había dicho, habilidades directivas, negociación y competitividad. Bien, es un curso que no es difícil, como muchos estudiantes de ingeniería me dicen, es un curso de gestión. Realmente a veces los cursos de gestión faltan en ingenierías, por eso es que los acreditadores muchas veces recomiendan que, además de los cursos técnicos que cada uno de nosotros ha llevado en la universidad, pues que se incluya algunos cursos de gestión, y por eso es que si ustedes revisan los sílabos actuales, probablemente muchas de las ingenierías, por ejemplo, ingeniería industrial, incluyen algunos cursos de gestión, como por ejemplo gestión de proyectos, ¿no? Y de hecho es que yo he visto varios participantes, exalumnos míos, que llevaron algunos cursos conmigo, como por ejemplo gestión de proyectos, ¿no? Entonces es un curso de gestión que lamentablemente antiguamente en mi época, pues cuando yo hice ingeniería, no había ningún curso de gestión, todo era ciencias aplicadas, termodinámica, mecánica aplicada, resistencia de materiales y todos los cursos de mecánica de fluidos, etc., ¿no? Ahora ya se está incluyendo, según las acreditadoras, algunos cursos de gestión. Bueno, entonces, solo para terminar esta pequeña introducción, probablemente muchos de ustedes se vieron esta materia como habilidades blandas o cualquier nombre, porque de hecho es que puedo deducir que la mayor parte de ustedes ya está trabajando, ya tiene inclusive buen tiempo de trabajo, 5 años, 10 años, 15 años, tal vez 20 años, qué sé yo. De hecho es que ya aprendieron con la experiencia y probablemente habrán hecho algún curso. Entonces, bien para ustedes, que vamos a revisar en algunos casos, y en algunos casos de repente hay algunas cosas nuevas e interesantes. A lo largo del curso yo voy a pararme en determinadas diapositivas porque yo creo que son importantes asimilarlas, no solamente para aprender, sino también va a servir para el examen final, ¿no? Porque ustedes saben que el examen final ni el profesor sabe las preguntas. A nosotros nos piden un número de preguntas, el SEC, y de ese número de preguntas selecciona, me parece, 20 preguntas aleatoriamente, y al final salen las 20 preguntas para ustedes. Entonces, yo lo que puedo hacer es decirles, yo creo que esta diapositiva es una pregunta, entonces ustedes apuntan, reflexionan, revisan el tema. Hay material complementario. Eso es un material complementario para que ustedes en algún caso no tengan conocimiento de temas como por ejemplo el de hoy día, inteligencia emocional, pueden animarse a leer un poco y ahí eso les serviría para continuar investigando un poco más en la materia, igual que yo, ¿no? Yo tuve que meterme en algunos casos de inteligencia emocional o programación neurolingüística mucho después que ya ciertamente egresé, porque necesitaba, como gerente, como director, yo llegué a ser gerente para América Latina en la IBM cuando viví en Brasil 20 años. Entonces, ciertamente que yo necesitaba como habilidades directivas meterse en algunos cursos. Bueno, a manera de agenda, primero brindar conceptos básicos de inteligencia emocional, la primera parte, orientar el desarrollo personal y a negociación. Segundo lugar, explicar y discutir principios fundamentales de la ventaja competitiva. Esta parte es muy interesante, muy interesante. Disertar sobre habilidades directivas necesarias para gestionar adecuadamente el talento humano.
Este es un compendio, un resumen de todas las habilidades directivas, cuáles son las más importantes. Probablemente vamos a destacar, a describir, estudiar unas 8 habilidades directivas. Y finalmente en la sesión 4 y 5 vamos a hacer una especie de coaching de negociación estratégica. Fundamentos, estructura, estrategias de negociación, conceptuación, y sobre todo vamos a tratar de aplicarlo al mundo real. Bien interesante también es esto, ¿no? Entonces vamos a tener principios básicos de inteligencia emocional, conceptos de ventaja competitiva, habilidades directivas necesarias en la actividad y 2 sesiones de coaching de negociación. Y las ventajas están asociadas a cada uno de los puntos, como por ejemplo, conocer y asimilar conceptos de inteligencia emocional para aplicarlos, ciertamente. Utiliza principios de ventaja competitiva para lograr una buena negociación y tal vez un buen perfil o mejorar el perfil. Asimilar y aplicar habilidades gerenciales necesarias para administrar un equipo efectivo, importante esto para los que ya son gerentes de áreas o tal vez gerentes de proyectos, jefe de proyectos, director de proyectos. Y conocer algunos fundamentos de negociación para elaborar estrategias de negociación, lo que no frecuentemente no veo en el mercado, y darles a conocer un plan de negociación para hacer más competitiva la negociación y mejorar de cierta manera algunas habilidades, porque uno aprende la negociación muchas veces empíricamente. Después uno se va perfeccionando con el tiempo en la medida que uno trabaje con determinadas áreas que tienen que ver con negociación interna o negociación externa. Bueno, en la primera sesión de hoy día vamos a ver conceptos fundamentales, introducción, racionalidad, inteligencia emocional, competencias emocionales, emociones e inteligencia emocional, la disciplina emocional, empatía y autocrítica, y vamos a terminar con asertividad. Ciertamente que estos son algunos tópicos escogidos que yo creo que van a ser de utilidad para ustedes. Probablemente, como les repito, ustedes ya deben tener conocimiento de algunos de ellos, pero aquí sería cuestión de estudiarlos y, bueno, y preguntar si fuera el caso, ¿no? En la segunda sesión del miércoles 10, vamos a ver ventaja competitiva y negociación, entorno global de negocios, cuál es el entorno actual en el mundo, entorno nacional, qué está pasando a nivel nacional, vamos a hacer una síntesis, entorno empresarial, análisis externo, análisis interno y ventaja competitiva. ¿Qué significa ventaja competitiva? ¿Cómo se puede utilizar a nuestro favor? ¿Por qué es necesaria la ventaja competitiva? Eso va a ser el miércoles. En la sesión del viernes vamos a ver habilidades gerenciales. Como les repito, vamos a ver unos 8 habilidades gerenciales, pero primero vamos a comenzar con responsabilidades de un gerente, habilidades gerenciales necesarias, algunos tips para desarrollar habilidades gerenciales, enfoques para la delegación efectiva. Ahora en el siglo XXI, bueno, y antes del siglo XXI inclusive ya se veía claro la delegación efectiva, y administración y control de cambios. Imagínense, en un mundo cambiante, no saber de administración y control de cambios prácticamente es una debilidad, ¿no? En la cuarta sesión del próximo lunes 15 sería, vamos a ver la primera parte de coaching de negociación, introducción, conceptos, cuáles son los enfoques de las 2 escuelas más importantes a nivel mundial, de la Wharton y la Harvard, fundamentos de una negociación efectiva, que son 6, estilos, metas, expectativas, patrones, normas, relaciones e intereses del otro lado, que son partes de los fundamentos. Y en la última sesión del miércoles 17, vamos a ver la segunda parte de coaching, poder de influencia, que es un capítulo bastante importante, es uno de los que más me gusta a mí, análisis situacional, preparación de una estrategia, cuáles son los factores necesarios para preparar una estrategia, cuál es un modelo de plan de negociación. Esto va a ser interesante para ustedes, ¿no? Un modelo, una hoja nomás que se requiere saber antes de negociar. Intercambio de informaciones, propuestas y concesiones, hasta qué punto, cuándo hace una propuesta, cuándo cede, cuándo no cede, acuerdos y compromisos, y cuáles son las características de un negociador efectivo al final, ¿no? Entonces, con esto daríamos fin al curso. Como ustedes ven,
son tópicos bien interesantes, todos, ¿no? A nivel de gestión. Y ciertamente que la última sesión es el examen final de la materia, que si no me equivoco es el día lunes 22 a las 6 de la tarde. Normalmente este examen dura una hora. Una hora, claro, que el examen fue planeado para 30 minutos, pero de todas maneras se da una hora para que tengan espacio ustedes de reflexionar y dar una respuesta, ¿no? Después de la materia, como dijo el ingeniero Eduardo Roca, hay una revisión de las preguntas y después ahí termina la materia. Ciertamente que todo el mundo sabría cuánto sacó en el curso. La idea es que saquen 4 o 3, porque la escala es de 1 a 4, de preferencia 3, entonces un curso va a sacar mínimo 3 de nota, ¿no? Hay muchos que sacan 4 de nota, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, vamos a comenzar con inteligencia emocional y negociación. De todos los tópicos que hemos visto, ustedes ven ahí una balanza, donde está un cerebro, y en el otro está un corazón. Y justamente de eso es lo que se trata, ¿no? En qué punto la balanza tiende para el corazón, o sea, emociones, significando el corazón emociones, sentimiento, y significando el cerebro como raciocinio lógico o intelecto. Y hasta qué punto el intelecto debe primar, hasta qué punto el corazón debe primar, o tal vez estar en equilibrio. Ese es un tema que ha sido tratado ya por varios autores. Y yo en el material complementario les he dado un resumen del libro del doctor Daniel Goleman, que escribe sobre inteligencia emocional, ciertamente. Es un buen resumen, chiquito nomás, creo que son 10 hojas, para los que quieren complementar más, porque este tema es muy apasionante, a tal punto que yo decidí, bueno, profundizar mucho más hace mucho tiempo, ¿no? Cuando era necesario, y hasta ahora, ¿no? Yo debo reconocer que es muy útil, ¿no? Pensamientos, primero de León Tolstoy. La razón no me ha enseñado nada, dice, ¿no? Todo lo que yo sé me ha sido dado por el corazón, dijo León Tolstoy, imagínense. Y después Miguel de Unamuno, siente el pensamiento o piensa el sentimiento. Y a uno, si quiere darle un raciocinio lógico a eso, probablemente uno no, como dice, pero ¿cómo puede suceder eso? ¿No? Porque hay muchos conceptos que no le corresponden al raciocinio lógico. Y debo reconocer que la mayor parte de nosotros, que somos ingenieros, fuimos formados para una dirección de raciocinio lógico, ¿no? Si 2 es mayor que 1 y 3 es mayor que 2, entonces 3 es mayor que 1. Y todo funciona de esa manera, ¿no? Con raciocinio lógico. Pero hay algunas cosas que no tienen lógica racional. Entonces, ¿de dónde viene esa lógica? Probablemente de otros ambientes, tal vez de otras formas de pensar, o de algo que nosotros no acabamos de entender. Pero bueno, algunos dicen también que la razón no le hace feliz a nadie. Y justamente en charlas matrimoniales muchas veces se habla de qué sirve que una pareja, uno de los dos de la pareja tenga razón cuando la resultante no es armonía y no es felicidad. En ese caso, muchas veces lo que se recomiendan los terapeutas es sacrificar un poco la razón para ganar más armonía y más felicidad, ¿no? Son temas que le hacen reflexionar a uno en el fondo, porque, como les repito, manejamos todos los días un raciocinio lógico bastante acentuado. No sería raro que muchos de ustedes utilicen su raciocinio lógico durante 10 a 12 horas por día. Y cuando ustedes tienen otros centros, como por ejemplo el centro emocional, el centro instintivo, el centro motor de movimiento, el centro sexual, que muchas veces está completamente desbalanceado. De ese tema vamos a hablar un poquito más adelante. Pero bueno, vamos a avanzar un poco. Entonces, vamos a ver importancia de la inteligencia emocional como objetivo en la negociación y en el contexto actual en que vivimos. Introducir conceptos fundamentales de inteligencia emocional. Tiene que haber una conceptación básica. Desarrollar habilidades esenciales para el manejo eficaz de emociones.
Manejo eficaz de emociones, imagínense. Así como ustedes manejan negocios, manejan logística, manejan despacho, manejan habilitado, administración, finanzas, ¿por qué no manejar emociones, no? ¿Por qué no? Aplica conceptos y herramientas en nuestra vida diaria también, porque muchas veces uno aprende determinadas cosas no solamente para el trabajo, ciertamente, que también es para otras áreas, como por ejemplo la casa, la familia, ¿no? Etcétera, ¿no? Las relaciones sociales inclusive, ¿no? Incentiva la participación activa y colaborativa de preferencia como objetivo. Beneficios: conocer y asimilar, fundamento de la negociación emocional, así como su aplicabilidad, de hecho, de preferencia. Tener condiciones de identificar cómo pensamos, cómo sentimos, cómo vivimos y cómo actuamos. Y ahí hacemos una parada técnica, ¿no? Probablemente este es un curso que les voy a pedir a ustedes reflexionar. Y no ciertamente aceptar lo que yo les diga, o tampoco rechazar lo que yo les diga, ¿no? Porque ustedes, que yo tengo conocimiento y entiendo claramente que ustedes no son computadores binarios, sí o no, acepto o rechazo. Y en eso los orientales nos llevan de encuentro, ¿no? Cuando digo orientales, pues me estoy hablando de la cultura oriental china, japonesa, tibetana, indiana, ¿no? India, ¿no? Que ellos se van al centro, junto los chinos se van al Tao, ¿no? Tratan de buscar la reflexión serena, no simplemente ponerse a un lado, sino al otro lado como ping-pong, ¿no? Sino tal vez reflexionar en el medio para sacar la síntesis de las cosas, ¿no? Entonces, aumentar la capacidad de autoconocernos, también de hecho. No sería raro, cuando hacía este curso presencialmente, los alumnos profesionales me decían: profesor, su curso parece una terapia grupal. No sería raro pensar lo contrario, si es que ustedes prestan atención. Claro que no necesito decirles presta atención o no sé qué, porque el beneficio directamente va a ser para ustedes, ¿no? En la medida que ustedes presten atención, subrayen, me imagino, están con un resaltador, con un lápiz o con un lapicero y con su material, subrayen lo que creen interesante y asimilen. Sería interesante hacer ese ejercicio, ¿no? Aprender formas de evitar problemas oportunamente. Oportunamente, qué bonita palabra, ¿no? Evitar problemas oportunamente y superar los problemas, los existentes. Desarrolla formas para manejar desequilibrios. Otra cosa interesante, ¿no? Desequilibrios ocasionados, emocionales ocasionados por eventos externos, ¿no? Aquí nos paramos un poquito y reflexionamos, ¿no? ¿Cómo es posible que una llamada telefónica te malogra todo el día? O te alegra todo el día. O tal vez presencialmente. Muchas veces los psicólogos dicen que nosotros somos medio que títeres de las circunstancias o los eventos externos o internos. Entonces llega al punto tal que mi humor está mal, porque alguien vino y me malogró el día, entre comillas, ¿no? Y eso nosotros simplemente decimos que no puede ser, no puede ser eso, ¿no? Tenemos que corregir esa distorsión, ¿no es cierto? Porque si no, todo el mundo va a manejarnos a nosotros, ¿no? Eso es desequilibrio, ¿no? Realmente, ¿no? En algunos más, en algunos menos. Estrés, ansiedad, angustia, desesperación, es un producto de eso, ¿no? Mejorar nuestras habilidades de relaciones interpersonales también por otro lado, ¿no? Porque el hombre es un ser social por naturaleza, ¿no? El que no es social, entonces va a tener que trabajar por eso, ¿no? Porque hay una cierta anormalidad, como dicen los psicólogos, ¿no? Pero bueno, eso es cuanto a beneficios. Entrando ya un poco a introducción y conceptos de inteligencia emocional, como ustedes verán ahí, hay un cerebro y un corazoncito, ¿no? Claro que esto es una metáfora, ciertamente, y por eso es que vamos bueno, a describir en más o menos qué está pasando ahorita como introducción. Claro que no he colocado todo lo que está pasando literalmente, sino probablemente esto sea el 80-20, el Pareto, ¿no? Mundo psicologizado completamente, psicotizado, dicen algunos, cambios ecológicos por todo lado, tsunamis, terremotos,
cambios climáticos, cambios naturales, bolsa de valores, a pique, bancos, tarjeta de crédito, endeudamientos, superendeudamientos, hipercompetencia. Ni siquiera es competencia, sino es hiper, ¿no? Entonces las empresas están haciendo todo lo posible para no sucumbir primero y después para resaltar en medio de tanta oferta en el mercado, ¿no? Y por otro lado también, si ustedes se dan cuenta, en términos personales, profesionales, ¿no? Antiguamente, la mayor parte, para que tengan una idea de números, ¿no? El 95% de egresados se queda con bachiller. Y el 5% saca su título normalmente cuando egresa, ¿no? En 1 año, 2 años, ¿no? Y entonces muchos tienen bachiller, tienen título y se colegian y son habilitados, a veces hacen maestría, doctorado, etc. Eso son preferencias individuales, ¿no? Entonces mucha gente pregunta, ¿tú tienes título? Sí, yo tengo título, pero yo tengo maestría, ¿no? Sí, yo tengo maestría, pero yo tengo doctorado, yo tengo 2 maestrías, ¿no? Parece que Villanueva, Karina, está levantando la mano. A ver, Karina, ¿puedes hablar, por favor? Puedes, José. Ya, ahora sí. Ya me dejó, gracias. Perfecto. Gracias, sí, no Karina, podía. dime. Sí, profesor, ¿podría darnos un ejemplo? ¿A qué se refiere con mundo psicologizado? O sea, ¿a qué se refiere psicologizado? Ya, perfecto, gracias por la Gracias, profe. pregunta. Psicología es tratamiento de la psiquis, tratamiento de la mente. Entonces, mucha gente pues está con exceso de preocupaciones, exceso de angustias, exceso de temores, exceso de ansiedades. Entonces, con eso a veces se mentaliza mal y acaban subiendo los indicadores de salud mental. Y cuando digo salud mental ya estoy hablando de determinadas distorsiones de nosotros. Claro que en el fondo, según los psicólogos, nosotros tenemos algunas pequeñas distorsiones que todavía lo podemos manejar. En algunos casos, ahí está la respuesta a tu pregunta. En algunos casos, cuando ya prima lo psicológico antes que lo emocional, lo sexual, lo instintivo y lo motor, ahí viene el problema de desbalance. Ahí ya comienzo a tener esquizofrenia, comienzo a tener otra psicosis, etc. Y esos casos últimamente por la pandemia han subido bastante, no bastante, sino mucho subido, ¿no? Según los reportes de los psicólogos, que ciertamente que ha incrementado tanto en hombres como mujeres, lamentablemente más mujeres, yo tengo conocimiento, ¿no? Un 70-30, no sé por qué razón, pero entonces cuando prima lo mental, entonces llega un punto en que uno ya no puede dormir bien, ya no tiene funciones normales porque prima la parte psicológica, la parte psíquica, ya estoy tocado. Por eso es que es recomendable, adelantándome a tu pregunta, que nosotros sepamos balancear lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, actividad física, todo el mundo recomienda, ¿no? Yo camino todos los días 5 kilómetros obligatoriamente, ¿no? No tanto obligatoriamente, porque yo creo que es fundamental. Yo me meto a la cocina, a cortar cosas, a ayudar, veo una película, veo un concierto, hago diferentes cosas, ¿no? Con mis hijos y con mi esposa, ¿no? Para balancear. Atiendo el correo a una determinada hora, otra determinada hora hago proyectos, otra determinada hora doy clases, para no ser todo una sola cosa, sino variando de cierta manera. A ver, levantaron la mano 2 personas, a ver, 2 participantes. José Luis, si me ayudas. José Luis, ¿me escuchas? Sí, profesor. No sé quién fue primero, José Luis, a ver, ayúdame. Sí, un segundo, por favor, un segundo. Ya. Si puede, por ahora, por favor, Karina Villanueva ya participó, ¿no? Ahora Fedor Urdanegui. Fedor, por favor. De electrónica, Fedor, a ver. ¿Puede hablar, por favor? Sí, Fedor, por favor, ¿puedes activar tu micrófono? Como le mencionaba, cuando usted Escuchamos, ahora dice sí. ya,
Cuando dice cambios ecológicos, se refiere a los cambios antropoecológicos, puesto que también hay cambios ecológicos naturales, ¿no? Supongo que cambios ecológicos generados por el ser humano. ¿Es así? Correcto, así es. En el estricto sentido de la palabra. Hay diversos cambios de la ecología normal, que tiene un ciclo normal, tanto la natural como los referidos al hombre, en general y a todos los seres vivos. Entonces, esos ciclos están cambiando continuamente, como ustedes saben, y esos cambios originan determinadas consecuencias, determinados impactos ante nosotros, ¿no? Y muchos de nosotros no tenemos conciencia de eso, ¿no? ¿Sí? A ver, el otro participante tenía una pregunta también. No, solo era Fedor, profesor. Ah, ok, perfecto. Ya yo pensé que, bueno, en resumen, el cuadro clínico, como hemos estado diciendo, es esto y más un poquito todavía, más un poquito. Aumento del estrés, de hecho. Hay números, si ustedes buscan estadísticas, hay aumento de estrés impresionante, tensiones de todo tipo, inseguridad ciudadana, pandemia, ahora actualmente hace un año y pico, un año exactamente, estado de emergencia, problemas económicos, problemas sociales. Yo tengo entendido que ahorita son 219 conflictos sociales de todo tipo en el Perú, solo en el Perú nomás, imagínate, según un amigo que tengo, ex congresista. Pero bueno, de todas maneras, como ustedes sabrán, hay conflictos sociales en todas las áreas. Y hay conflictos políticos. Eso ocasiona una desestabilización política y un ambiente alterado. Eso entonces, todo eso, lo que está pasando en el ambiente externo, origina determinados conflictos interiores, ya sean emocionales, psíquicos, laborales, familiares, conyugales. A ver, están preguntando ahí tres, a ver, no sé quién será primero. Por favor, levantaron la mano. Creo que primero fue Eduardo Polo. Eduardo. En este momento, Ingrid Díaz, por favor, Ingrid, activa tu micrófono. Ingrid, por favor. Hola, buenos días, buenas noches. Buenas noches. Sí, creo que también es importante el aumento del uso de la tecnología como factor, ¿no? Dentro del cuadro clínico actual. Bueno, no lo he visto, pero pienso que tiene una influencia, ¿no? Cada vez más grande en nuestra manera de relacionarnos. Estoy de acuerdo, Ingrid, totalmente. Totalmente estoy de acuerdo. Hay estudios que se hizo en Europa que justamente, aunque me pese decirlo, todas las redes sociales, toda la informática tiene un impacto dentro del sistema neurosimpático vegetativo corporal de todos nosotros. Por eso es que recomiendan el uso moderado de celulares, de computadores, aunque ahora la mayor parte de nosotros pues trabaja en casa. Por eso es que le decía que había que hacer determinadas paradas técnicas, entre comillas, para alterar eso, para manejar eso, ¿no? En forma flexible. Pero sí se ha demostrado eso, ¿no? Que hay una interacción, inclusive hay estudios de la tecnología 5G y la otra, la 6G que está apareciendo ahorita. Imagínense ustedes que van a interactuar todas esas antenas que nosotros tenemos en Lima y en todas las ciudades grandes, y más los 50.000 satélites artificiales que están rodando alrededor de la Tierra, van a tener un impacto, y de hecho es que están teniendo un impacto a nivel de comportamiento, a nivel de biología, de biorritmo que nosotros tenemos normalmente, ¿no? Eso es sí, cierto. Estoy de acuerdo con usted. Otra pregunta. Creo que no hay más otra. Bueno, entonces hay una serie de conflictos producto de todo eso que origina, por ejemplo, alteración del ritmo biológico, alteración del ritmo bioenergético, alteración del ritmo emocional, alteración a nivel de desequilibrio de todo el sistema nervioso central, cambios en la manera de sentir, cambios en la psiquis, cambios en el pensar de nosotros. Y esos son los resultados que están pasando, ¿no? Eso es lo que está sucediendo actualmente en el mundo.
en mayor o en menor medida. No estoy diciendo que a todo el mundo el impacto sea igual, porque algunos ciertamente que tienen una capacidad impresionante de asimilar, otros no tienen, algunos tienen, y de todas maneras, ciertamente que por donde entra el virus, justamente entra por la parte débil, ¿no? Si se dan cuenta, aplicando teorías de restricciones de Lehoux-Goldratt, ¿qué dice Lehoux-Goldratt? Que la cadena se rompe por el eslabón más débil. Si lo aplicamos eso al ser humano, entonces ciertamente que podemos ver que todos los sistemas que tiene el ser humano, pues algunos están bastante fortalecidos, otros no, y hay un sistema inmunológico alrededor de todo que puede estar con bajas defensas, y entonces cuando un virus ve a un órgano, un sistema que está débil, ahí entra inmediatamente a través de la parte inmunológica. Por eso es que recomiendan a los científicos a nivel mundial refuercen la parte inmunológica. Y si no saben ahorita, adelantan un poquito nomás, adelantando, me dicen que el virus tiene 5.5 de pH. Entonces, bueno, es altamente recomendable que usted ingiera alimentos con pH mayor que 5.5. Por ejemplo, vitamina C, en naranja, mandarina, sea papaya, palta, impresionante. Y hay otros, todo lo que es mayor de 5.5, entonces ayudaría a reforzar, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, a ver, hay algunas preguntas ahí. Iván Salvador Silva, de Ingeniería Civil. ¿Qué dices, Iván? Buenas noches, profesor. Buenas Profesor, noches, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? sí, quería saber a qué se refiere con cambios en la psiquis. Cambios, En la psiquis. ya, cambios en la psiquis es como, la psiquis es una palabra que viene de mente, mental. Cambio a nivel mental. Cambios, alteraciones a nivel mental. Entonces yo estaba pensando de una manera y ahora pienso de otra manera. Y peor todavía, eso se incrementa eso se aumenta significativamente con el consumo de drogas, por ejemplo, o de alcohol, o de otros ansiolíticos, lo que llaman los psicólogos. Entonces yo veo, inclusive muchos de los pacientes tienen alucinaciones o tienen alteraciones, y eso los digo porque yo acompaño eso, además que mi esposa es psicóloga también. Entonces yo converso con ella, claro que no converso de un paciente específico, sino, oye, ¿qué está pasando? Y a diario ella me menciona qué está pasando, ¿no? Porque ella hace terapia vía virtual. Entonces la gente aparentemente estaba pensando en una línea y de repente está pensando que no sirve para nada. Está pensando que no tiene sentido vivir. Entra en niveles de depresión, por ejemplo, ¿no? Y ahí estamos hablando que porque la psiquis se está alterando, ¿no? Ya no se da valor a la vida, por ejemplo, al trabajo. Hay decepciones, hay alteraciones de todo tipo en la forma, en la psiquis propiamente dicho, ¿no? Y eso puede afectar por el hecho de que muchas enfermedades son psicosomáticas. Somático, soma viene de cuerpo, psiquis viene de mente, alma. Entonces hay muchas enfermedades que se llaman psicosomáticas. Por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, la úlcera, por ejemplo, la gastritis, por ejemplo, la hipertensión arterial, etcétera. Todo eso se demostró científicamente que cuando uno se alegra mucho, inmediatamente suben determinados indicadores. Y cuando uno se entristece o se deprime o está en ansiedad, igualmente otros indicadores entran en acción. O sea, muchos de los indicadores que nosotros tenemos que estar relacionados a elementos químicos suben o bajan. Quiere decir que el cuerpo humano es un laboratorio químico, aunque ustedes no lo crean. Entonces el laboratorio químico se va aumentando la generación de adrenalina, por ejemplo, o fluoxetina, o dopaminas, etc. Y eso le favorece o no le favorece a uno, ¿no? Entonces uno tiene que buscar lo que le favorece a uno, ¿no? Para contrarrestar la baja de algunos. Y por eso es que la alimentación recomienda, entre otras cosas, los nutricionistas, que tiene que ser equilibrada, ¿no? Tiene que ser equilibrada, no se puede dejar todo, dejar de comer proteínas, vitaminas. Vitamina C es fundamental ahorita, ¿no? O la vitamina D3, perdón, o la vitamina K2, por ejemplo, la cúrcuma, etc.
varias cosas, ¿no? No queriendo ser médico, sino que yo sigo una línea. Claro, yo también tengo tutores en ese sentido, ¿no? Entonces, y yo también tengo que investigar. Al final de cuentas, mi vida también y de mi familia está en juego, ¿no? Entonces, hay determinadas alteraciones que me podrían llevar a la depresión. Y de la depresión estoy a un paso de afirmar, por ejemplo, no tiene sentido vivir. Claro, ustedes podrían decir, pues, eso es libertad de cualquier uno, pero eso no es considerado normal en términos de psicología, ¿no? Sí, no sé si respondí tu pregunta. Lo cierto es que hay determinadas cosas externas que causan determinados desequilibrios, lo que están viendo ustedes exactamente, ¿no? Ahora, Geraldine Castillo Peralta. Geraldine, ¿qué nos dices? ¿Qué cuentas? Sí, Buenas noches. profesor, buenas noches. Mi consulta es más que todo, por ejemplo, en el caso del consumo excesivo de las noticias que ahora actualmente no está, o sea, se propaga bastante sobre la información, sobre la pandemia o la situación actual o la falta de oxígeno que está habiendo. Sí. Por ejemplo, ese consumo de noticias que día a día se da a todas horas, ¿en qué concepto de repente caerían, no? ¿En el Ya, emocional? bueno, una excelente pregunta que me va a obligar, mira, ustedes van a ver que mi estilo es sincero, no quiere decir que yo tenga la verdad para nada, pero yo voy a ser sincero en todo momento. Debo afirmar primero que, no sé si ustedes saben, toda la parte de comunicación está manejada. Por ejemplo, en el Perú, 80% de las comunicaciones son de un determinado grupo que no va a hablar. Y a nivel mundial, el 85% de comunicación está lamentablemente manejado. ¿Por quién? Por los operadores fundamentales, ¿no? Y nos tienen controlado también a través de esos operadores. Entonces, ellos cambian las noticias como les antoja y nos distraen, otra vez nos sacan, etc. Una de las recomendaciones que están haciendo los científicos a nivel mundial es no guiarse por las noticias, porque les saca una noticia A, después una B, después una C, y uno dice, pero ¿a dónde me voy? Y eso ocasiona determinadas preocupaciones. Entonces ahorita es fundamental que trabajar en eliminar el temor o eliminar el miedo. Y en vez de temor y miedo, tener cautela y tener prudencia, y ustedes lo saben, ¿no? No se trata de... Porque si entro en temor y miedo, puedo llegar a un nivel de pavor. Y si entro a un nivel de pavor, ciertamente que ya se demostró también que el nivel de inmunología baja, mi sistema inmunológico baja, y al bajar entra cualquier bacteria, cualquier virus o cualquier agente endógeno, como se dice, ¿no? En términos médicos. Entonces, hay que buscar fuentes. La respuesta sería hay que buscar fuentes confiables. Fuentes confiables. Yo tengo mis fuentes, tanto en Perú como fuera. Menos mal que tengo amigos que me dicen, mira, ve estas fuentes de aquí que son a nivel de informaciones, son lo último que está saliendo. Lamentablemente esas informaciones no le conviene a determinados grupos económicos. No le conviene. Entonces lo que le conviene es adormecernos y confundirnos. Esa es la verdad. Entonces, no hay que guiarse por 20 fuentes, sino por las que son confiables. Creo que levantó la mano aquí. Alguien levantó de industrial, me parece. A ver si puede hablar, por favor, abrir su micro y cerrarlo. ¿Alguien más levantó? No. No, Ya, es la bueno. misma persona, Geraldine. Ah, ya es la misma, ¿no? Sino que le he visto la manito. Yo Y luego pensé que levanten, por favor, bajen la mano. Ya, perfecto. Ya Ok. está. Bueno, entonces, en resumen de cuentas, haciendo una parada estratégica ahorita, hay determinados eventos externos que causan impacto a nivel interior. Ese impacto a nivel interior genera conflictos y desequilibrios. Eso es todo lo que necesitamos. Ese es el cuadro clínico. En mayor medida o en menor medida. En mayor medida o menor medida. Entonces, ¿qué? ¿Se puede evitar eso? Se puede evitar. Por ejemplo, lo que le decía ahorita Karin, creo. Evitar pues la televisión todo el día. No puedo estar en la televisión todo el día ni amaneciendo en televisión, porque ya se demostró también que las ondas electromagnéticas afectan todo el sistema neurosimpático detectivo corporal. Peor todavía si estoy a 1 metro, ¿no? Si ven televisión, están recomendando ahí mínimo a 3 metros o 4, en la medida de lo posible.
y sacar la televisión del cuarto inclusive, ¿no? Porque imagínense, donde duerme usted va a estar con ondas, y algunos están haciendo apagón en Europa, y eso le va a gustar a los electrónicos, los eléctricos y los informáticos. ¿Qué significa ese apagón? Cuando se van a dormir, bajan la palanca. Bajar la palanca significa desconectan todo el Wi-Fi y desconectan la parte de electricidad para dormir más tranquilo. Entonces hay gente como yo que está acompañando ese criterio. Imagínense. Y sin embargo, a veces no sabemos porque nos metemos en la rutina y nos vamos ahí en la rutina y no paramos y, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que puedo seguir con la rueda? ¿Será que en un momentito no puedo pararme a reflexionar? Y no existe eso, ¿no? Y sin embargo, ustedes probablemente deben tener coeficiente intelectual más que yo, ¿no? Arriba de 130, porque ustedes, la mayor parte de ustedes son millennials o X tal vez. Yo soy baby boomers, ¿no? O sea, de hecho es que yo soy un poco más retardado que ustedes, ¿no? Por el hecho de ser baby boomers, ¿no? Está claro para mí que ustedes son más inteligentes, ¿no? Pero la inteligencia intelectual es una cosa. Y la inteligencia emocional es otra cosa totalmente diferente. Como Harvard ya lo demostró, con los mayores cerebros del mundo. Han hecho un seguimiento de 40, 50, 40, 30, 20 años. Vamos a seguir a los cerebritos, cómo viven actualmente. Y la mayor parte de los cerebros tienen problemas. Qué impresionante. Y la mayor parte de gente que no era tan intelectual, tienen negocios andando, son bien sucedidos, son más relajados, etc., ¿no? Una cosa paradójica, ¿no? Totalmente. A ver, de electrónica, creo que Quesada debe ser su apellido. Quesada, ¿alguna pregunta? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a un ejemplo quizás que nos pueda compartir sobre la diferencia entre cambios en el pensar y cambios en la psiquis, porque digamos lo interpreto que parece que estuvieran muy relacionados esos dos tipos. Se relacionan, sí, porque el pensar es lo que está sucediendo ahorita con ustedes, ahorita. Ustedes probablemente, lo que yo estoy haciendo ahorita es provocar que piensen, ¿no? Están pensando, ¿será que tiene razón? ¿Será que no tiene razón? ¿Quién ha dicho, de dónde salió este loco? Y tengo que escucharle a él. Esa charla interior es producto del pensamiento que ustedes tienen. Están generando pensamientos originados por alguien. No lo voy a decir ahorita dónde se generan los pensamientos. Ahora, la psiquis es mucho más profunda, ¿no? Te voy a hacer una metáfora, ¿no? Si usted le ve a una planta, pues, un árbol, digamos, un árbol usted puede ver las hojas, que es la parte externa, las ramas, es una parte intermedia, el tronco, las ramas, y otra parte es la raíz. Entonces lo que se ve, por ejemplo, es, en el caso del ser humano, lo que se ve es la personalidad, ¿no? Se ve la personalidad porque es la forma de actuar, la conducta, el temperamento, ¿no? Esa persona es así, asal, y decimos nosotros, le criticamos, ¿no? Ciertamente, ¿no? Esa es la parte externa. Pero hay una parte que es un poquito más en el medio, que se refiere a problemas de tipo mental o emocional. Que yo no puedo conseguir autocontrolar mis emociones, porque ellas vienen y entonces yo tengo que explosionar. O si no, algunos dicen yo tengo que guardar todo, retenerme. Pero ¿de dónde viene todo eso? Ahí es donde viene la raíz. Pues. Entonces, en la raíz, ¿qué está? En la raíz tenemos los traumas, tenemos las fobias, a veces tenemos actitudes negativas o actitudes positivas, tenemos los preconceptos y tenemos los prejuzgamientos. Eso está en el fondo, ¿se da cuenta? Entonces, cuando decimos pensar es la parte medio superficial, lo que ustedes están haciendo ahorita, están pensando para estudiar, para trabajar. Y cuando decimos psiquis es mucho más profundo. Es el origen del pensamiento en la psiquis, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, ¿cuál es la resultante de todo esto? La estructura familiar pierde fuerza, prevalece menos. Problema de salud mental, lo que les había dicho, si no consulten ustedes con el MINSA, va a ver eso. Aumenta el índice de divorcios. Impresionante esto. Impresionante. Impresionante. Porque probablemente ustedes dirán, pues la gente
el papá salía temprano, la mamá salía temprano y venían más tarde a las 8, 9 o 10 y cansados y a conversar un poquito y a comer y a dormir. Pero ahora que tienen que soportarse, entre comillas, no se aguantan. Y como no tienen tolerancia, ni paciencia, ni comprensión, ni empatía, entonces ya no tengo nada que hacer, me divorcio. Viviendo, aprendiendo. Infidelidades, indisposición para soportar un matrimonio infeliz, drogadicción ha subido, el alcoholismo ha subido. Me da pena, pero subió también en el aspecto femenino. Falta de comprensión y empatía, lo que les decía, degeneración, en vez de regeneración, nos estamos degenerando más. Ya no tenemos cómo llegar. Mi esposa me decía, hace tiempo que hemos llegado al fondo del pozo, porque no hay ninguna novedad ahora, está sucediendo, pero cosas increíbles, ¿no? Que no voy a gastar tiempo en eso, sino no voy a cubrir los temas, ¿no? Inconsciencia a todo nivel. La alternativa, entonces, la alternativa ante eso sería inteligencia emocional. Una de las alternativas. Porque ciertamente hay otros tratamientos naturales, homeopáticos, acupuntura, doin, shiatsu, tai chi chuan, actividades deportivas. Bueno, hay tratamiento, tratamiento, baños de leche, baños de flores, agua caliente, piedras calientes y biomagnetismo. Mi señora, a pesar que es psicóloga, también hace biomagnetismo. Entonces hay una serie de tratamientos alternativos que no necesariamente significa el consumo de fármacos, sino de elementos naturales que no son invasivos y no causan adicción, por ejemplo. Entonces, una de las alternativas es inteligencia emocional, hago hincapié ahí en eso, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? Yo me acuerdo que esta es una pregunta, por si acaso, ahorita que me acuerdo, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de la inteligencia emocional? Cambiar actitudes intempestuosas en comportamientos lógicos. Es una propuesta que me gustó y por eso que está solita ahí, subrayo para estudiarlo. Eso intempestuoso es algo que reventó, que explosionó, que es inevitable. Controlarlo. Irracional. En comportamientos lógicos. Cuando digo lógico, ya es un comportamiento que yo pueda manejarla en la medida de lo posible, o controlarlo, o eliminarlo, o disminuirlo. Eso es importante, ¿no? Eso es importante, ¿no? En algunos casos, algunos se eliminan porque son hábiles. En algunos casos, algunos no, ni siquiera dejan penetrar, sino ponen un escudo antes de que entre. Ese estado se llama autoobservación en psicología, ¿no? Si yo estoy en un estado de autoobservación, probablemente no voy a dejar que entre algo, ¿no? Porque estoy tipo, a ver, muchos de ustedes deben tener carro, ¿verdad? Auto, coche. ¿Qué pasa cuando uno maneja carro? Cuando uno maneja carro, uno además de prestar atención al sistema mecánico, en los cambios, etc., tiene que prestar atención adelante, en el semáforo, quién está adelante, a los costados, a la derecha, a la izquierda, atrás. Y encima todavía uno conversa con alguien que está en el carro, por ejemplo, familia, amigos, ¿sí o no? Ese estado es bien cercano a lo que se llama un estado de autoconciencia, porque yo tengo que estar atento. Cuando digo atento es una parte de la conciencia, ¿no? Porque el que está atento se da cuenta. Y ese se da cuenta también es una palabrita bien interesante. Cuando digo yo me di cuenta, equivale a decir hice conciencia de, y uno celebra, ¿no? Yupi, dice que bacán, que me di cuenta. Es como si entraría en un estado de conciencia, ¿no? Entonces, volviendo al carro, ¿no? En el carro, pues que yo tengo que darme cuenta de todo, porque si no me doy cuenta, si no estoy atento, probablemente puede pasar un accidente, puede chocar, etc. Puede suceder algo, ¿no? Con culpa o sin culpa, ¿no? Con razón o sin razón, porque a veces dice yo estaba manejando bien, de repente aparece un loco. Entonces, medio que con eso les quiero decir que a veces uno tiende a manejar a la defensiva, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando usted sale del carro? Y tiene que caminar y tiene que hacer las cosas. Usted pierde automáticamente ese estado de autoconciencia. Y medio que perdió la guardia, ¿no? Y al perder la guardia, se vuelve víctima de las circunstancias. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta.
porque no se dio cuenta, porque no estaba conciencia. No estaba en ese estado de autoobservación y reflexión serena, ¿no? Impresionante, ¿no? Esa es la propuesta de, no es mía, por si acaso, es de inteligencia emocional. Entonces, yendo a las definiciones, a los conceptos. A ver, en industrial, Hernán Rojas Villavicencio, Hernán Ítalo. Hernán, ¿puedes formular tu pregunta, por favor? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches Buenas con noches. todos. Mi pregunta es, ¿cómo podemos incluir, digamos, en estas ideas el aspecto espiritual? Porque hay algo que a mí me cambió mucho la vida, ¿no? Fue cuando fui a una conferencia donde, bueno, el tema era de calidad, ¿no? Era en la empresa donde yo trabajaba en esa época. El tema era de calidad, pero el señor hablaba de que estamos nosotros muy metidos en un mundo material, por decir, ¿no? Olvidándonos que hay un aspecto espiritual en el mismo ser humano que dejamos de lado. Y por haber abandonado y pensar que lo único que el hombre, digamos, está en el mundo es lo que vemos, es que tenemos todos estos inconvenientes, ¿no? Sí, así es. Bueno, a pesar que mi charla no va para lo espiritual, medio que usted me picó el diente, ¿no? Y voy a tener que responderle, ¿no? Lo espiritual es, en el fondo, es una búsqueda de un estado excepcional. En la India se conoce ese estado samadhi, o búsqueda del vacío iluminador. Y ese vacío iluminador, pues, se obtiene a través de meditación. Y la meditación, debo decirle a usted que significa, meditar significa no pensar. A diferencia que la mayor parte de gente, cuando dice voy a meditar un rato, cuando dice voy a meditar, equivale a pensar. Y la resultante de todo eso, de mecánica aplicada o resistencia material, la resultante se confunde más, porque se fue a pensar. ¿Qué pasa? Se demostró científicamente cuando una persona está meditando correctamente, no consume energía emocional, energía intelectual, energía sexual, energía instintiva ni energía motora. Si no, se comienza a generar, comienza a experimentar otro tipo de sensaciones totalmente diferentes, provenientes tal vez de algún punto que se llama la conciencia o del corazón. En la India se dice viene eso de la conciencia, ¿no? Viene un estado de creatividad. Y justo cuando yo hice hace mucho tiempo un curso de innovación y creatividad, uno de los requisitos era entrar sin celular y sin ninguna cosa, imagínate, Hernán, Ítalo, ninguna cosa que te dé contacto con el mundo exterior, como por ejemplo el teléfono. Y mucha gente decía, no puedo vivir sin mi celular, porque mi celular, que no sé qué, es parte de mi brazo. Entonces, señor, usted no está capacitado para entrar al curso, entonces pues retírese el curso. Porque a veces tenemos un apego material, ahí donde viene a tu pregunta, un apego material impresionante. Si no tenemos algo, mi carro, mi casa, mi celular, mi computador, el mí mismo. Entonces, en el fondo significa eso, Hernán, debo declarar, significa culto a la materia. Entonces, nosotros no tuvimos una formación espiritual, a no ser que algunos chispazos a través de la mamá o a través del papá. Y entonces, como no hubo esa formación espiritual, estamos orientados al mundo de la materia, que no significa que yo estoy en contra, sino que tiene que ser equilibrado eso, ¿no? Si yo manejo determinados estados espirituales, y dicho sea paso, yoga significa unión con Dios, por ejemplo. Entonces, cuando los que se meten en yoga, en cualquier tipo de yoga, el Raja Yoga, el Nana Yoga, el Hatha Yoga, etc., lo primero que tienen que aprender ellos es a dominar su mente. Dominar su mente, porque la mente en todo momento se mete, aunque no le competa. Aunque no le compete, es metiche, por naturaleza. La mente pregunta, dice, ¿pero por qué? ¿Pero para qué? ¿Pero cuándo? Le cuestiona al corazón, si se dan cuenta ustedes, ¿no?
A veces, por ejemplo, una persona tiene unos sentimientos por otra persona, sin embargo la mente le dice, pero ¿por qué te interesa esa persona? ¿Por qué te atrae? Porque no cumple los requisitos que usted tiene, ¿no? Tú querías alto, bonito, simpático, blanco, negro, chino, etc. Sin embargo, esa persona no es nada de lo que estás diciendo tú. Yo quería un ingeniero, yo quería no sé qué, y uno se dice eso, ¿no? Pero ¿por qué te atrae? Y el corazón le dice, pero a mí no me interesan esos requisitos. A mí me interesa lo que dicen las damas, por ejemplo, que hay una química con esa persona. ¿Y de dónde viene esa química, entrecomillado? Porque es que me atrae una persona. O sea, ese concepto no tiene nada que ver con lo intelectual, porque el intelectual quiere interpretarlo y no lo va a interpretar nunca porque no es su círculo. Sin embargo, la mente se mete en todo orden de cosas. Y cuando algo no está de acuerdo con la mente, dice, no, eso no lo acepto. Y ahí se transforma en un intelectualoide. Intelectualoide. Exceso de utilización de energía intelectual. Que todo tengo que demostrarlo a él con raciocinio lógico, ¿no? ¿Qué tal tema, no? Entonces necesitamos en el fondo cultivar lo que se llama esa parte espiritual. Y justo me está haciendo acordar usted, pues, Hernán Ítalo, de David Fishman, que era exdirector de la UPC, que primero acabó escribiendo sobre el liderazgo, después se fue a inteligencia emocional, y después últimamente he visto un libro que escribió sobre el liderazgo espiritual, me parece, bien interesante el libro. O sea, finalmente él se dio cuenta que no servía para nada lo que él había aprendido intelectualmente, sino que arriba de lo intelectual tenía que estar lo consciente, lo espiritual. Interesante, ¿no? Y por otro lado también dicen los entendidos en la materia, y yo también lo digo, y lo ratifico, ¿qué pasaría si ustedes sacan de todo lo que aprendieron en libros? ¿Qué pasaría? ¿Será que ustedes tienen algo que aportar? Que no sea lo que les dijeron otros, que no sean conceptos, que no sean definiciones de otros, dicen los científicos, ¿no? ¿Qué es lo suyo? Cuéntenme ustedes y háganse un autoexamen, ¿no? Yo por eso estoy aquí, para provocar reflexión, si se dan cuenta. O sea, ¿qué corresponde a lo suyo? Y a veces llegamos a una conclusión en meditación que no tengo nada, que no soy nada, como dijo algún sabio griego, ¿no? No soy nada, no sé nada. O sea, lo que es mío, todo es teorías de otros, laboratorios de otros y todos, pero lo mío, ¿qué sería, no? Interesante eso tiene que ver con lo espiritual. Entonces, al que se va por lo espiritual, inclusive va a comprender los procesos de la muerte, como alguien me colocó aquí en el chat, ¿no? ¿Cómo se puede comprender que mi mamá murió, mi papá murió, mi hijo murió, mi hermano o un ser querido? ¿Creen ustedes eso que eso corresponde a una comprensión, un entendimiento humano? Eso no es humano. Uno tiene que trascender ese concepto, si no toda la vida va a ser infeliz. En el Oriente, pues, la gente se prepara para ese proceso, porque el proceso de morir, así como la vida es un proceso, la muerte también es otro proceso, y todo es un proceso, entonces se comprende naturalmente, en otro nivel de comprensión, en otro nivel de entendimiento, en otro nivel de conciencia, ¿no? Interesante eso, ¿no? Bueno, no sé qué alguien más que creo que preguntó. Yo calculé mi tiempo para cubrir todos los temas. Sí, profesor, yo había hecho una pregunta. A ver, dígame. Buenas noches, ante todo. Buenas noches. Profesor, una pregunta. Veo que usted ha hablado bastante acerca de afrontar las dificultades y todo lo demás. ¿Influye mucho el estudiar las filosofías, por ejemplo, como el estoicismo, la taraxa griega, y de alguna manera filosofías que permiten a uno profundizar adentro y poder hacerle frente a las adversidades? Pero eso en cuanto a adversidades, porque también hay un tema muy emocional que va en la relación ya directa con la otra persona, a través de las relaciones interpersonales. Ya, yo creo que influye. Mira, cualquier forma de pensar, cualquier forma de filosofía o teosofía, etcétera, sirve, ¿no? En cuanto a mí me ayude a superar lo que yo tengo, genial, pues, ¿no? Ahora, hay una receta
que le digan a usted, estudia la teosofía de Elena Petronila Blavatsky, o estudiale no sé a quién, a un médico alemán que vivió en México, el doctor Krumheller. ¿Será que alguien se anima a decir, estudiale a él, que es el camino de la felicidad, etcétera? Y yo diría que yo tengo mis restricciones respecto a eso, ¿no? Uno tiene que buscar algo que uno se sienta bien. Es igual que sucede eso con por ejemplo, las dietas. Es igual con la alimentación, en términos generales, ¿no? Oye, tú toma esto que te va a hacer bien. Y de repente a mí no me hace tan bien como a la otra persona, porque tenemos una biología, una anatomía diferente. Entonces uno tiene que buscar, así como el dial del radio, uno tiene que sintonizarse por donde que uno camina, por donde uno va. Y eso es una búsqueda que de repente digo, aquí calzo, ay, qué bacán, esto es lo que yo quería. Y esto es lo que yo quería, significa una filosofía, una forma de pensar diferente, o tal vez una religión, que se llama religión. Al final de cuentas, religión viene de una palabra que se llama religare, y religare significa a tratar lo que le decía Hernán Italo, lo que decía, tratar de unir a Dios con el hombre, con algo que él no entiende, que puede ser Dios, Deus, Zeus, Teus, que puede ser Apucontiki, o cualquier nombre, Kukulcán, cualquier nombre que sea. Lo cierto es que uno dice, mira arriba y dice, Dios mío, ayuda. Dice, instintivamente, dice. Uno quiere, en el fondo, quiere buscar un lazo de unión con algo que no se explica, y que algunos creemos más, otros creen menos, y ahí es donde viene la fe, etc., ¿no? Pero para responder a su pregunta, yo creo que puede servir. Si uno no busca, no encuentra. Sería mi respuesta, ¿no? Ahora, ¿hay una sola receta? Creo que no. Creo que no hay una sola receta. Entonces uno tiene que ir buscando y de repente ahí, esto aquí lo combino con esto y con, ya, ok, perfecto. Esto tiene sentido. It makes sense, dicen los gringos. Qué bacán. Y eso es la unión de varias cosas, ¿no? No hay, métete en esto que vas a ser feliz. Métete en esto que no sé qué. Hay dos participantes que levantaron la mano, a ver. De mecatrónica, Mari, no sé qué. Mari, nomás leo. Hola, profesor. Sí, mi nombre es Lynn. Quería hacer una pregunta, ¿no? Una era sobre, por ejemplo, no sé si la mayor cantidad de ingeniería y científicos pues tratan de explicar todo bajo el método científico, ¿no? Y, y por lo general, si es que en general, ¿no? La fe o la religión está desligada de un método científico, como que se trata de rechazarla, ¿no? De rechazarla. Entonces, no sé, ¿a qué se debe esto en una macroescala, ¿no? Porque es como que darle todo el paso a tan solo métodos científicos, si incluso hay muchas cosas en física cuántica que bajo el método científico suceden cosas que no son, por así decirlo, suceden cosas que no tienen sentido, ¿no? Y la otra... Perdón, hay cosas que no tienen explicación, inclusive. Claro. Sí, claro. No, sí sucede eso. Lamentablemente a veces los científicos no tienen la velocidad que deberían tener, o no existen cantidad de investigaciones suficientes como para demostrar algunas cosas. Y están esperando, así como hay el gurú del COVID-19 dice, pues si no sale un paper, entonces yo no lo acepto. A pesar de que en la práctica nosotros sabemos que determinados elementos o determinadas medicinas, que sean naturales o no, están haciendo efecto. Sin embargo, yo no lo acepto, porque no hay un paper escrito, Marín, no hay un paper escrito. Y nosotros sabemos, como los que creemos en medicina natural, no solamente en la naturaleza en sí, vegetariana o no, que nuestras mamás, nuestras abuelas, nos han curado no por la medicina alopática, sino homeopática, y muchas veces han curado alguna dolencia que nosotros teníamos solamente por un conocimiento milenario. Me refiero a vegetales, cuando mezclan vegetales o hierbas y uno toma y le pasa a uno, ¿no? La mamá hace eso, la tía, la abuela, y cada vez se está perdiendo más eso y queremos medicina, y quiero medicina, el loco medicina. El loco vacuna, quiero vacunarme. Y mucha gente ni sabe qué componentes tiene la vacuna.
Y mucha gente ni sabe que los laboratorios que están haciendo la vacuna no están obligados a declarar qué tiene la vacuna y cuáles son los impactos colaterales. Sin embargo, nadie sabe de eso. Nadie sabe de eso. Pero volviendo a la pregunta, ¿no? Interesante, ¿no? En física cuántica hay una serie de descubrimientos. No sé si tú lo conoces. Bueno, ustedes me imagino los electrones y mecatrónicos lo habrán estudiado a Nicolás Tesla, que es uno de los pocos científicos que el doctor Albert Einstein le respetaba, ¿no? Ya, cuando una vez le preguntaron a Einstein qué se necesita para ser genio, él respondió, pregúntenle a Nicolás Tesla. Imagínense. Sin embargo, Tesla toda la vida fue acallado, toda la vida. ¿Por qué? Porque no le convenía a la gente lo que Tesla, en la época, él descubrió la energía libre, que con la energía libre la humanidad no gastaría ni un solo centavo partido por la mitad. Entonces, hay unos científicos que descubrieron algunas cosas, pero que se los acalla o si no se los asesina, porque no les conviene a los grupos económicos, a los dueños del cobre, a los dueños de las comunicaciones, a los dueños del mundo, que es el 8%, bueno, 8 familias que son propietarias de la tierra. Imagínense, no les conviene entonces porque le va a afectar pues, su petróleo, su rico cobre, su rico tungsteno. Entonces no les conviene declarar que hay otras formas de energía demostrada. Entonces cuando un científico que son ustedes, esos electrónicos, los informáticos, los mecatrónicos, etcétera, los físicos nucleares, descubren, no me conviene porque ese señor es peligroso, porque de aquí a poco me va a afectar mi capital. ¿Qué tal? No me gustaría hablar sobre eso y no estoy aquí para hablar con eso, pero solamente estoy provocando reflexión. Solo estoy haciendo eso, ¿no? Bueno, no sé quién hay nada más porque tengo que avanzar lamentablemente. Ni siquiera llegó a los conceptos de inteligencia emocional, pero avancemos y ahí interrelacionamos, ¿no? Doctor Daniel Goleman, que es uno de los que propició ese conocimiento en su libro Inteligencia Emocional y escribió otros libros también, Inteligencia Emocional aplicada al trabajo también escribió. Yo tengo todos los libros de él. Él decía, ¿qué significa inteligencia emocional? Capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, reconocer lo que me está pasando a mí, sentimiento, y los ajenos también. De motivarnos, que yo lo interpreto como automotivarnos, y manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Eso es lo que él dice, Daniel Goleman. El doctor Robert Cooper también dice que la inteligencia emocional es una capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones, porque son agudas, como fuente de energía humana, información, conexión e influencia. Esas son definiciones de algo que es complejo. Ellos han tenido una capacidad impresionante, yo los admiro, esos patas, porque han tenido una capacidad impresionante para dejar con pocas ideas todo lo que se avanzó respecto a la inteligencia emocional. Como hay otros también científicos que, por eso es que la ciencia busca la síntesis también. ¿Cómo puedo decirles a ustedes en pocas palabras lo que es toda una vivencia, toda una investigación para resumirlo y para que los ingenieros lo entiendan, y los administradores lo entiendan, los contadores lo entiendan, los filósofos lo entiendan? Tremendo reto que muchas veces las palabras quedan cortas, ¿no? Y solamente abriendo un paréntesis, cerrando rápido, cuando yo les preguntaría a ustedes, bueno, si hubiera tiempo de hacer taller, lo hacemos todo el día, ¿no? Pero lamentablemente eso no es el sentido. Y yo les preguntaría a usted qué es el amor, probablemente cada uno de ustedes, que son 167, me parece, me darían diferentes conceptos del amor. Diferentes conceptos. Diferentes palabras. ¿Pero ustedes creen que las palabras explican lo que realmente uno siente a través del corazón? Una palabra resulta muy chica para explicar algo que es inconmensurable, que es una cosa increíble. O la verdad, por ejemplo. ¿Cuál es mi concepto de la verdad? O la justicia, por ejemplo. Son temas ya que uno aprende en filosofía, ¿no? Pero imagínense, tendría que hacer un esfuerzo impresionante
en pocas palabras, claro, las palabras son limitantes, es una limitación, ¿no? La lengua es una limitación, de hecho, es una forma de comunicación. Es una limitación de lo que el espíritu, lo que la mente, la psiquis, las emociones quiere explicar, ¿no? Con pocas palabras. Tiene usted 2 minutos para... Imaginen, 2 minutos, toda una vivencia, toda una investigación, bastante complicado. Ahorita vamos a profundizar un poquito más sobre esto. Bueno, vamos avanzando sobre el tema, si no, no acabo. Objetivos de la inteligencia emocional, pues lo que ustedes están viendo en términos generales son resolver imprecisiones y molestias, ¿no? Resolverlas. Lograr mayor rendimiento personal, familiar y mejor rendimiento en equipo, lo que los científicos están llamando ahora equipazo, ¿no? Bien bonito ese tema. Prevenir situaciones indeseables, agresividades y peligros. Así como a mis hijos les estoy enseñando a pensar, ¿no? Si tú sabes que yendo a tal sitio vas a conseguir tal cosa, entonces mejor evítalo. Entonces me dicen, a veces yo consigo dominarlos y dicen, sí, papá tiene razón, porque eso ya va a venir tal cosa y tal cosa. Entonces yo quiero evitar de algo, entonces ¿por qué es que voy a hacer algo que justamente quiero evitar la consecuencia? Esa es parte de inteligencia emocional, de hecho. ¿Alguien tiene una pregunta ahí, por favor? Por ahora no hay ninguna, profesor. Ok, perfecto. Entonces continúo. Prevenir situaciones indeseables, yo lo capturo, es el tercer concepto ahí. Eso me parece interesante. Interesante me parece. Y el último, contrarrestar inclemencias humanas, reacciones psicológicas, efectos colaterales, conductos que generan impactos negativos, ¿no? Eso también en la medida de lo posible. Si yo sé que me voy a encontrar con una persona X, que me cae antipática, que me cae mal, que me cae chinche, como me dicen, entonces ¿para qué me voy a juntar con esa persona? Sin embargo, si es inevitable y yo sé que va a suceder eso, entonces yo tengo que ponerme en autoobservación y tratar de practicar relaciones sociales y relaciones públicas y practicar aplicar en la práctica sería la empatía, ¿no? Por ejemplo. Y de repente si yo supero ese punto, ya es como si yo hubiera dado ese examen, ¿no? Imagínense ustedes cada experiencia que uno tiene en la vida, o cada paso del día. El día es una serie de eventos, ¿verdad? Y en esos eventos hay pruebas de todo tipo, ¿no? Y si uno no aprueba la prueba, no pasa al siguiente nivel de comprensión. Ese es un hecho, totalmente es un hecho, ¿no? Entonces a veces yo evito la prueba, pero no supero el siguiente nivel. A veces es necesario enfrentar y paso el examen, entonces ya me voy a otro nivel. Y así sucesivamente. Es una sumatoria de eventos que uno tiene en el día, en la semana, en el mes y en la vida. Entonces, los objetivos son esos, lo que ustedes están viendo, 4, ¿no? Contrarrestar inclemencias, prevenir situaciones indeseables, lograr mayor rendimiento. Esa parte les puede tocar a ustedes, porque como son profesionales igual que yo, entonces de repente necesitamos aumentar nuestro rendimiento, ¿no? Nuestra eficiencia, nuestra eficacia, nuestra efectividad. Y de repente cuando estoy más tranquilo, más libre, yo puedo generar mejores alternativas de solución, ya viéndolo desde la perspectiva de ingeniería industrial o perspectiva de ingeniería en términos generales, ¿no? Porque en ingeniería nosotros buscamos ¿qué? En el fondo, pasando al limpio, optimizar. Qué bonita palabra, ¿no? Entonces lo que planteamos nosotros tiene que ser mejor que la situación actual que la vimos. Punto. Probablemente es perfecta, no es perfecta, pero es la mejor. Ese es un ingeniero, porque un ingeniero jamás puede ser perfeccionista. Porque los perfeccionistas no funcionan. Porque él va a estar buscando la solución perfecta y probablemente va a ser lucubraciones mentales y uno cuando tiene que tomar decisiones de carácter gerencial, uno quiere, en 5 días quiero tal reporte, o en una semana quiero una solución. ¿Es la solución muchas veces la perfecta? No, es la solución más óptima con las restricciones que tengamos nosotros. Interesante eso, punto, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poco. Vamos a entrar en una parte que se llama racionalidad e inteligencia emocional. Racionalidad e inteligencia emocional, pasando ya a otro tema. ¿Qué significa? ¿Cuándo una persona es racional? A ver,
A ver, una persona es racional, pero claro que toda la vida nos han enseñado desde el colegio, el ser humano es racional, ¿no? A diferencia de todos los seres vivos, es racional. Pero ¿ustedes creen que nosotros somos racionales? O sea, según la inteligencia emocional, una persona racional es lógica, prudente y sensata. Tiene buen juicio. Lo que yo pido todos los días, ¿no? Tener buen juicio, ¿no? Y ser sensato, ¿no? Equilibrado. Sabe regular su comportamiento y conducta. Controla sus distintas clases de relacionamientos. Entonces, viendo esa definición que ustedes están viendo en la pantalla, ¿será que somos racionales? Y ustedes me dirían, claro que yo soy a veces y a veces no soy. Los que reflexionan más van a decir, no, a veces no soy. A veces estoy en cero, pero a veces me siento más racional. Pero a veces pierdo, porque alguien me provocó, porque alguien me punzó. Y siempre le echamos la culpa al resto. Y siempre nos justificamos. Y el que se justifica jamás va a mejorar. Eso es lo que yo aprendí en psicología. El que se justifica jamás va a superar y va a mejorar. Porque siempre va echando la culpa a todo el mundo. Ustedes tienen la culpa. Por eso es que yo soy así. Entonces, si yo pienso de esa manera, lo que dice la inteligencia emocional, cambia el chip. Cambia tú y cambiará el resto. Y mucha gente dice que cambie el mundo y pues va a cambiar yo. O sea, estamos acostumbrados a pensar al revés, porque no tenemos una formación de ese tipo de inteligencia emocional que debería, con muchos padres de familia me dicen, esto debería enseñar desde primaria, este jardín, primaria, secundaria, universidad, para que no haya tanto sufrimiento y tanto dolor, lo que hay en la vida. Entonces, ¿qué ocasiona tanto dolor? Que somos imprudentes, somos insensatos, somos irracionales. Llevándole eso en términos de la carrera, por ejemplo, yo soy ingeniero industrial, ¿no? Y así como ustedes, la mayor parte hay 7 ingenierías aquí, de hecho, mecatrónica, minas, informática, mecánica industrial, electrónica y civil. Ustedes han de convenir conmigo que yo fui formado por ejemplo, si me mandan a la planta, digamos, a una planta, yo tengo que tomar la radiografía de la planta y decir, bueno, ¿cuál es la productividad actual? La eficiencia, los reprocesos, los desperdicios, las mermas y todos los indicadores que yo quiero. Entonces yo tengo que hacer un levantamiento de informaciones, tengo que hacer un análisis de informaciones y tengo que hacer un diagnóstico situacional. Punto. Producto de ese diagnóstico situacional planteamos una alternativa de solución. Y producto de la alternativa de solución, tengo que escoger la mejor alternativa que sea nítidamente mejor que la situación actual. O sea, si la productividad estaba en 70%, yo tengo que subirla a 75, a 76, a 80, lo que dé, o a 71. Si las mermas son 15%, yo tengo que bajarlo. Y si los desperdicios son 10%, yo tengo que bajarle a 8, a 7, a 6, a 5. Yo fui formado en esa línea. Entonces, si hago lo contrario, soy un irracional. Pero ahí vienen los peros que yo estoy interpretando de ustedes. Pero mi jefe, pero mi gerente, pero el gobierno, pero el presidente, pero tal cosa y tal cosa, eso me permite. Entonces, si usted se va a justificar, nunca va a cambiar. Siempre vamos a ser incompetentes, como vamos a ver en la clase de miércoles. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a echarle la culpa al resto. Entonces, nuevamente volviendo, ¿será que soy racional o irracional? A veces sí, a veces no. A veces, entonces hay una curva inconstante, discreta tal vez, no continua. Interesante eso. Esta es una pregunta también de examen. A ver, alguien está preguntando ahí, por favor, ¿quién levantó la mano? Ahorita va a haber un receso, si no quería acabar el tema nomás. ¿Alguien levantó la mano, porfa? No, creo que no, bueno. A ver, ahí estoy viendo que levantó la mano Guillermo Moreno, de Ingeniería Civil. Guillermo, adelante. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, nítido. Sí, bueno, quería hacerle una consulta un poco, como que me ha solido pasar de repente. Hay veces que, por lo general, somos un poco racionales en el momento
en el aspecto laboral, ¿no? Entonces sabemos controlar nuestras emociones en ese aspecto, pero en la vida personal se nos complica un poco. Sí. O de repente todo este estrés que en lo laboral lo trasladamos al personal y entonces nos genera esta irracionalidad de repente. Y Más o menos, viceversa. claro, ¿cómo podríamos como que equilibrar, ¿no? Para que ambos aspectos estén alineados, digamos. Buena pregunta, ¿no? Porque a veces confundimos, ¿no? Si tenemos problemas en el trabajo, los llevamos a la casa y tengo problemas con mis hijos y con mi esposa, y porque confundo, y al revés, si tengo problemas en la casa, los llevo al trabajo. Entonces, separar las cosas, ¿no? Para comenzar, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? ¿Para qué mezclar cosas, ¿no? Y parar a hacer una reflexión serena ahí y decir, mira, esto lo dejo atrás y continúo adelante, ¿no? Eso es manejo de emociones. Eso es manejo de ubicación psicológica, ¿no? Uno puede ser desubicado, ¿no? Muchos de nosotros somos desubicados en determinado momento. La cuestión es hacer conciencia de ello. Ahorita se van a dar cuenta de las cinco competencias emocionales que plantea la inteligencia emocional, ¿no? Y emocionalmente a veces yo puedo tener 35 años y 40, pero sin embargo emocionalmente yo soy un adolescente, ¿no? De hecho, no tengo madurez emocional, porque de repente me salté directo toda la parte de la adolescencia. Y ya quiero recuperar el tiempo perdido cuando ya estoy en edad adulta o tal vez ya tengo 35, 40 y quiero recuperar el tiempo perdido, imagina. Y ahí es donde sale el concepto de viejos verdes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque nos desubicamos y mezclamos una cosa con la otra y acabamos no teniendo una madurez que deberíamos tener, ¿no? Una persona madura, que está viviendo su vida en el momento y que está afrontando problemas y que a veces resuelve y hace todo lo posible por resolver problemas, ¿no? En la medida de lo posible. Lo que mi tutor me dice y me decía siempre es, Fernando, primero levanta cuántos problemas tienes. Ya, digamos que yo tenga 10 problemas, ¿ya? De esos 10 problemas, tú tienes que hacer algo todos los días para resolver los que tienes. Ese 10 se tiene que transformar en 9, en 8, en 7, en la medida de lo posible. Disminuir tus problemas. Punto. Segundo punto, deja de causar problemas a los demás. Es otro punto. Porque yo puedo tener mis problemas y causo problemas a los demás. O sea, piensa antes, reflexiona antes para no causar problemas a los demás. Otro tema de inteligencia emocional. ¿De quién soy yo para causar problemas a los demás? Sin embargo, digo, le causo problemas, ese es problema de él, yo no tengo nada que ver conmigo, yo me lavo las manos peor que Poncio Pilatos. Eso es lo que nosotros somos. Eso es lo que nosotros somos. Ahora, tenemos que romper eso, sí. ¿Quién va a romper eso? Yo por ustedes, no. Ustedes por mí, no. Sino cada uno está llamado a autoanalizarse, a romper eso que le ata. Que no, a todo el mundo no le ata la misma cosa. Entonces yo tengo que ver cuáles son mis tentáculos materiales de todo tipo. Cuáles son mis vicios, cuáles son mis hábitos, malas costumbres. Y yo tengo que ver eso, porque si no hago nada, ¿quién me va a curar? ¿Ustedes creen que va a venir Diosito y me va a sanar? ¿Ustedes creen que va a venir un psicólogo y me va a sanar? Una de las mejores recetas que me dieron a mí mis tutores, que yo tuve a lo largo de toda la vida y los tengo, es decir, Fernando, saca un papel en blanco, enfréntate a ti mismo, ve qué tienes y qué no tienes, y ve qué te falta y qué te sobra, y trabaja sobre eso. Así como tú eres inteligente y eres capaz para solucionar problemas de los otros, problemas empresariales, problemas de todo tipo, ¿por qué no eres capaz de resolver tus problemas? Es que sea hombre o sea mujer, sea humano. ¿Qué tienes y qué no tienes? ¿Qué te falta y qué te sobra? Y trabaja sobre eso, si quieres pulirte. Ahora, si no quieres pulirte, si eres de los que piensa, Dios me ha hecho así y así voy a morir, bueno, tengo que respetar. Quiéreme tal como soy, te dicen algunos. No, Dios me ha hecho así. ¿Qué tiene que ver Dios con eso? Imagínense ustedes. Si nosotros nos cargamos la basura, nosotros tenemos que sacar la basura. No es que alguien va a venir y me convierta en una religión y la religión me va a sacar la basura. A ver, Ingrid Díaz, ¿qué dices, Ingrid? Díaz Río Frío. Sí, bueno, sí, nuevamente soy
Sí, quería agregar nada más algo que a mí me sirve mucho también y que intento también llevar a la práctica, que es como relativizar los problemas, ¿no? Y saber que no todos, que hay distintas magnitudes y que si hay personas que se han sabido reponer a, no sé, por ejemplo, pérdidas de algún miembro o familiar o de una parte del cuerpo, y que a pesar de ello son capaces de dar charlas motivacionales y de reírse incluso, o saber sacar una sonrisa y ver lo positivo dentro de lo difícil. Entonces, pienso que eso es una tarea que va en la línea con lo que dices de solucionar los problemas, ¿no? Relativizarlos, ver lo positivo, ver qué puedo cambiar y no ver todo negro o el panorama que nunca lo voy a ser capaz de solucionar, o que es algo que siempre va a estar allí, o una nube negra que voy a tener siempre encima de mí, ¿no? Sino que solamente quería agregar eso. Muchas gracias por la participación, Ingrid. Me gustó la reflexión, ¿no? Me gustó la reflexión. Bueno, tenemos que dar una parada técnica porque aquí el coordinador me está diciendo, oye, tenemos que hacer una parada técnica de 15 minutos. A ver si nos tomamos un café, un agua, nos vamos al servicio y después regresamos exactamente aquí 15 minutos, ¿ya? Porque tenemos más tema, ¿no? ¿Sí? Gracias, entonces.